Muy buenas tardes, estimada tutora, compañeros. El día de hoy voy a presentar el proyecto final, los cuales contiene una introducción, dos del proyecto, tres mi perfil, cuatro objetivos, cinco resultados, seis conclusiones. Mi perfil es ser una persona responsable, empática, respetuosa, creativa, paciente y comprometida con lo que siempre yo he deseado ser una futura docente. Por lo cual, por eso es que cogí esta carrera de educación inicial. Bueno, pues yo sé que por mi edad, porque hay muchas que están jovencitas, pero mi edad es un poco ya avanzada, pero no he perdido el sueño de ser docente y entonces estoy cursando la última etapa que es de la carrera de educación inicial. Mejor muchísimas gracias, primeramente a Dios y luego a los docentes de esta hermosa institución que ha permitido acoger a todos los estudiantes. En lo siguiente les doy la bienvenida. Cada experiencia que compartiré hoy nace del corazón y del cariño por los niños. Muchísimas gracias por estar aquí. Proyecto creativo. 1. Reconocer dificultades, emociones presentes en el aula. Buscar formas sencillas de ayudar a cada uno según su necesidad. Objetivo: identificar las necesidades emocionales presentes en los casos observados. Reflexionar sobre cómo brindar apoyo adecuado a cada niño en el aula. Hoy voy a hablar los tres casos. El primero es Gabriel. La solución: regulación emocional. Bueno, el caso de Gabriel es una conducta violenta en el aula. La solución ha sido regulación emocional, los cuales nos invita Goleman. Lo que se puede hacer en ese caso es la respiración calmada, que nos dice que hagamos Siegel. Acompañamiento cercano, que nos indica Vygotsky. ¿Qué se puede lograr con eso? Un autocontrol, que nos dice Goleman. Baja reactividad, nos dice Siegel. Y mejor interacción social, que nos explica Vygotsky. En este caso de Gabriel, con una conducta violenta en el aula, se ha visto es que es un niño que de la nada le pega a los compañeritos. Eso es lo que yo he visto cuando yo estuve haciendo prácticas. Estaba ahí todos haciendo su trabajo y el niño lo que hacía es levantarse de su lugar y se acercaba donde un compañero y le pellizcaba. Y se volvía a sentar así tan rápido como que nadie le vea. Pero usted sabe que cuando ya imagínese que le pellizque, el niño llora, pues. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntábamos de ahí. Y entonces decía el niño, el compañerito decía, Gabriel me pellizcó. Y entonces, lo que nosotros hacíamos en ese momento es en decirle al niño que tiene que calmarse, que no puede hacer esas cosas porque le está lastimando al compañerito. Entonces, si él se porta así, no va a tener amigos. Y entonces, para él tener amigos, necesita ser un buen niño. Entonces, él decía, sí, sí, ya no le voy a hacer nada. Entonces, ¿qué le sabíamos decir la maestra y yo que estuve ahí haciendo las prácticas? Le sabíamos decir que le pida disculpas. Entonces el niño se acercaba y le pedía disculpas. Y el niño igual, o sea, el compañerito sí le disculpaba,
Pero le decía, pero ya no vuelvas a hacer eso, le decía el compañerito. Y él decía, sí, ya, perdóname, perdóname, yo no voy a volver a hacer eso. Y así pasaba, después de un rato era lo mismo, ya no era el mismo niño, era otro niño. Entonces ahí ya no le pellizcaba, vuelta le pateaba. O sea, sabía estar, ella no se levantaba, estaba en la misma silla y el niño que estaba al frente le cogía y le pateaba debajo de la silla, de la mesa. Entonces, vuelta, el niño lloraba, pues el compañerito lloraba y entonces le decía, ¿qué pasó? Gabriel me pateó. Vuelta, ¿qué pasa, Gabriel? ¿Por qué te portas así? Le decía la maestra. Entonces decía, yo no le hago nada, no le hago nada. Y el niño decía, no, sí me pateó. Entonces, como ya le conocía a la maestra, igual yo como ya estuve haciendo las prácticas ahí, entonces le decíamos que no haga esas cosas. Lo mismo se le decía que no puede hacer eso porque los compañeritos se va a alejar de él y no va a tener amiguitos. Y entonces él decía, sí, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Entonces, este caso de la mamá que lo conocía, que también así se portaba en la casa. Entonces, ya muchas veces ya pasaba eso. Y entonces a lo que se le hacía es al niño es que se tranquilice, hacerle unos ejercicios, se le hacía que haga ejercicios, alza la mano, que se toque la nariz, que se toque los oídos, es que es como que se canse un poco, ¿no? Entonces él como que ahí ya se tranquilizaba y empezaba. Era muy inteligente, sí, muy inteligente el niño, sabía hacer todos los trabajos, muy bien. Entonces, y se ponía a hacer, entonces yo le sabía decir que haga rápido, porque si no, él se va a quedar al último. Y entonces él decía, no, ya lo voy a hacer. Entonces, él hacía rápido, entonces hacía los trabajos muy bien, es como le digo, era muy inteligente el niño. No es que él no le gustaba trabajar, él le gustaba trabajar, solo que él era, que le gustaba, no sé, él tenía eso de pegar a los niños, pero de ahí muy inteligente el niño, trabajaba muy bien y a él no se le podía dejar un momento esté, que no tenga que hacer, siempre teníamos que tenerle ocupadito. Entonces, terminaba de hacer un trabajo y se le daba para que haga un rompecabezas, para que arme un rompecabezas, para que pinte. Entonces, él le gustaba eso. Y cuando él ya estaba, o sea, ya haciendo su trabajo, entonces él ya no tenía el tiempo de estar agrediendo a sus compañeros. Y así pasaba los días y como que se le iba diciendo que no debe pegar a los compañeritos porque si no, él no va a tener amiguitos. Entonces él iba entendiendo y le iba entendiendo, entonces ya se iba calmando. Y cuando la mamita un día llegó al aula a preguntarle a la profe que cómo estaba, entonces ya le decía a la profe que ya estaba mejor, que ya no le estaba pegando así a los niños. Entonces la mamá decía que sí, que igual en casa era igual, que ya estaba portándose bien. Y entonces yo creo que esas cosas a los niños hay que indicarles lo que pasa, las consecuencias, y con eso ellos ya captan, ¿no? De que no hay que ser agresivos porque de lo contrario no van a tener amigos. Entonces, eso en el caso de Gabriel. Ahora voy a contarle el otro caso que es de Melanie. Melanie es un caso de que tiene un apego excesivo hacia sus padres. Melanie es una niña muy bonita, muy educada, es una niña muy inteligente, pero tenía el apego excesivo hacia sus padres. La solución es un vínculo seguro que nos indica Bowie. Rutinas estables que nos indica Erickson.
acompañamiento afectivo que nos indica Vygotsky. ¿Y qué se logra con esto? Confianza emocional, que nos indica Bowlby, adaptación gradual, Erickson, mayor interacción, Vygotsky. En este caso de Melanie, como le decía, una niña muy, muy, muy inteligente, una niña muy amorosa, muy, muy, muy amorosa. Solo que cuando llegaba a la escuelita, no se despegaba de su mamá, amaba mucho a sus papis. En especial amaba a su papi, que ella sabía llorar cuando decía que estaba de viaje el papi. Eso conversaba ella porque a veces se ponía muy triste. Entonces se le acercaba donde ella y se le decía, ¿qué te pasa, Melanie? Y decía, ay, estoy triste porque mi papi se fue de viaje. Entonces yo sabía decirle, como estaba haciendo las prácticas ahí, yo le decía que es una niña muy, muy inteligente, pero que pida a Dios que el papi va a regresar con bien a su casa. Entonces decía, sí, profe, sí, gracias, sabía decir. Entonces, lo que pasa es que Melanie, en cambio, ella no quería quedarse en el aula por cuando le iba a dejar su mami. Entonces ella le cogía de los pies, le cogía de las manitos y que quería que estése con ella, que se quede ahí. Entonces la mami decía, no, mijita, yo tengo que irme porque tengo que ir a hacer las cosas. Entonces decía, usted va a quedarse aquí con las profes y va a estudiar. Entonces le decía, no, quiero que te quedes, mami. Entonces yo me acercaba y le cogía y le decía, a ver, Melanie, tu mami tiene que ir a trabajar, tiene que ir a hacer las cosas para que tenga dinero y para que te pueda dar lo que a ti te gusta. Entonces ella decía, comprendía y decía, ay, sí, 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 profe, ya, chau mami, así le decía, y se iba. Y entonces, y así pasaban los días, y ya pues Melanie se le iba diciendo las cosas de que ella tiene que estar en el aula porque tiene que estudiar, y entonces, y que los papitos tenían que trabajar para darle lo que a ella le gusta. Entonces ella comprendía y a la niña se quedaba tranquilamente en el aula. Era una niña también muy, muy inteligente, que le gustaba trabajar, hacer sus trabajos. Entonces no había, o sea, problema con la niña más que eso de que era muy, muy pegada a sus papis. Eso. Ahora voy a hablar el otro caso, que es de Marco. En este caso que es de Marco, las dificultades emocionales. La solución sería regulación emocional, que nos indica Goleman, apoyo en la zona próxima, Vygotsky, refuerzo positivo, Skinner. ¿Qué se logra con esto? Mayor resiliencia, que nos indica Goleman, mejor autorregulación, que nos indica Vygotsky, seguridad al intentar, que nos indica Skinner. Marco es una dificultad emocional, donde que el niño era, ¿cómo le digo? Un niño muy, muy inteligente también. Él, el caso era diferente, donde que, o sea, si él no podía hacer un trabajo, se ponía a llorar y no había quien le calme al niño. O sea, nadie podía ser mejor que él, nadie podía terminar antes que él, porque se frustraba de que, o sea, como decir que él no podía hacer, y luego decía él, entonces yo le cogía y le decía, ¿qué te pasa? Entonces decía que él no puede hacer, que el resto ya había acabado y que él no había acabado, que él no puede, y así esas palabras. Entonces yo le decía que no, que él era muy inteligente, que él sí podía hacer.
Entonces también decía la maestra y mi persona igual le decíamos de que él es muy inteligente, que él puede hacer las cosas. Entonces él decía, no, yo no puedo, no puedo, y se ponía a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Entonces, ¿qué le sabíamos hacer? Él también tenía como ahí en el aula todo, ahí el aula donde que ahí es donde que es el refugio. Entonces, él se iba a ese lugar y ahí se calmaba. Ahí había unos juguetes, entonces él ya con esos juguetes, él se calmaba con esos juguetes ahí al momento. O sea, ya como se le conocía al niño que tenía esa conducta, entonces lo único que se le hacía es que él se vaya a ese rincón. Entonces él se calmaba, después de unos 5 minutos, así él ya se calmaba y regresaba y hacía la tarea. Era muy inteligente el niño, entonces, eso es el caso de Marco, un niño donde que no le gustaba que nadie termine de hacer las cosas antes que él. Y entonces él se frustraba diciendo que él no podía pues hacer las cosas. Entonces, eso el caso de Marco, pero son casos muy, muy solucionables, casos donde que usted puede trabajar, no son casos donde que no se puede, ya luego que no tenga solución. Entonces, eso es los casos que yo he detectado en el aula, que yo hice las prácticas, una unidad educativa donde que es particular. En esa unidad educativa estudió mi hijo, es una unidad educativa fiscomisional. Me dio la oportunidad de hacer las prácticas, la rectora, que todos son monjitas. Entonces me dio la apertura para poder yo hacer las prácticas en esa institución. Yo muy agradecida primeramente a Dios y luego con el profesorado de esa institución también. La profesora que yo hice las prácticas, muy amable, una persona muy, muy inteligente. Es una profesora muy empática que tiene ese profesionalismo de enseñar a los niños. Entonces, y la profesora, como yo soy de Alausí, pero la profesora era de Ambato, ella se casó con un muchacho de ahí de Alausí, se fue a vivir allá y les dio la oportunidad de dar clases en esa institución. Entonces, yo estuve en esa institución haciendo las prácticas. Eh, Muy buena profesora, ¿qué le puedo decir, estimada tutora? Muy buena, muy inteligente. Algo que yo no entendía, siempre estaba ella ahí y siempre cualquier cosa me dejaba, incluso a mí, a los niños, tenía esa confianza. Ella tenía algo que hacer o le enviaban a hacer algún trabajo, ella se iba y yo me quedaba con los niños. El aula tenía 24 niños, entonces, y los niños muy educados, no con severos casos, muy educados los niños, siempre me abrazaban, me querían mucho, entonces yo muy apasionada por la educación, siempre yo quise ser maestra, pues como le dije, a veces los recursos económicos no se facilita a la edad que uno debe estudiar, pero no he perdido el sueño de seguir estudiando, de ser una profesional a mi edad. Pues entonces, eso, mejor, muchísimas gracias. Los métodos de estudio que se puede, consiste en mirar la atención de cómo el niño actúa en el aula para comprender la conducta y sus emociones. Eso nos indica Vygotsky, sostiene que el comportamiento solo puede entender dentro del contexto social donde ocurre, donde que pasa, ¿no es cierto? Dice, se anota también situaciones específicas que ocurre de la jornada, o sea, dentro del llanto, la agresión y la frustración. Sabalza
Explica que este método permite enfatizar episodios reales y tomar decisiones pedagógicas acertadas. Conclusiones, cada niño expresa sus emociones de formas distintas, el apoyo del adulto mejora la regulación emocional, las emociones influyen al aprendizaje, intervenir tiempo mejora la convivencia, la empatía de la docencia es clave. Aquí está la bibliografía. Muchísimas gracias, estimada tutora. Espero que sea de su agrado y cualquier retroalimentación estoy lista para poder yo mejorar, estimada tutora. Una vez más, Dios le pague, que tenga una bendecida noche. Muchísimas gracias.